Semillas Estelares, bienvenidos a otra edición de Revelación Humana. Hoy tenemos una entrevista y nosotros no hacemos entrevistas en este canal. Esta es la tercera en más de 180 videos que hacemos, pero se me hace algo importante que tenemos que hablar y es el tema de hojuelos, el tema de las piedras de hojuelos, un tema que nos apasiona a los buscadores de la verdad, específicamente por la veracidad del contenido tan fuerte en estas piedras que nos sugiere de que son piedras que fueron hechas por seres humanos en un tiempo donde había un contacto extraterrestre directo entre ellos y la humanidad. Este tema en los últimos años ha sido exhaustivamente hablado en diferentes videos, es un tema importante, pero también hay cosas que tenemos que hablar que están relacionadas con el contenido de estas piedras y toda la estafa que sí ha habido. Personas que han perdido mucho dinero, que les han entregado o que no les han entregado piedras. Hay un tema, ¿no? Y pues por supuesto en el sistema financiero en el que vivimos, cuando sale algún tipo de noticia tan grande como lo es esto de las piedras de hojuelos, siempre van a haber personas que toman ventaja de personas bien intencionadas, de buscadores de la verdad. Y pues si hay algo que a mí me molesta es que tomen ventaja de las semillas estelares, que tomen ventaja de los que están buscando la verdad. Porque es una de dos cosas, o están tratando de desencarrilarnos de este camino de conciencia con algún tipo de estafa masiva, o es simplemente el trabajo de algunos criminales que están falsificando estas cosas. Entonces vamos a analizar algunas piedras de hojuelos. Entonces yo lo que quiero que quede claro es de que no sabemos si son auténticas o no, pero sí hay sospechas de muchas de las piedras y vamos a hablar de ellas ahorita con una persona que se dedica a determinar algo si es auténtico o no en el arte en términos generales, pero tiene estrategias muy interesantes que cuando yo las escuché, francamente decidí que teníamos que hacer una entrevista, es algo importante que tenemos que hablar. Entonces nos vamos directamente con David Escandón y pues vamos a ver qué tiene para nosotros. Ok, pues mi queridísimo David Escandón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el canal. Esta es únicamente la tercera entrevista que hacemos en 180 videos que tenemos, pero se me hace que es muy importante de que nos des tu perspectiva de estas piedras de hojuelos. Y nos podrías decir en qué te estás basando en hacer estas aserciones de las cuales vamos a hablar. ¿Cómo tú tienes un tipo de especialidad en este tema del arte? Así es, mira, primero gracias por invitarme. Qué gustazo está esto, salió a partir de una plática muy interesante que teníamos sobre estas piezas. Y sí, mira, yo soy experto en historia del arte, es mi fascinación de toda la vida. Y me he dedicado mucho al comercio de arte. Y la arqueología ha sido uno de los puntos de interés más importantes de mi vida desde que era yo niño, ¿no? Entonces, bueno, también así como me interesa la historia del arte, también me gusta la historia no oficial y me gusta mucho pues estudiar sobre todos estos temas, por eso somos amigos y porque tenemos muchos temas en común. Y apertura mental de que la realidad es mucho más grande que lo que nos han contado, pues la tengo, ¿no? O sea, no es que tenga un prejuicio contra la vida más allá de lo que conocemos, ni contra estas cosas. No, y eso es lo que yo aprecio mucho de ti, David, porque una persona escéptica que tiene una mente abierta es una persona que yo respeto, porque muchos de los escépticos no tienen una mente abierta y simplemente son escépticos por una limitada imaginación e intuición. Pero yo te conozco, estás muy involucrado en todo este tema de información prohibida y yo respeto lo que vas a compartir con nosotros, David, porque sí has sido tu broker, sí te han pedido diferentes clientes que autentifiques diferentes cosas, tienes maneras técnicas de detectar cuando hay un tipo de fraude y pues sí es un tema muy importante de que hablemos de todo esto, porque a mí lo que realmente no me enoja, pero sí me molesta es cuando tratan de manipular a las personas que tienen buenas intenciones de querer conocer estos temas y cuando entran a un camino donde todo está falsificado, pues es algo que sí tenemos que hablar. Entonces, pues empezamos, mi queridísimo David, con las primeras imágenes de las cuales vamos a hablar. ¿Qué es lo primero que nos vas a enseñar?
Mira, hay una obra, unas piezas que estuvimos aquí trabajando, de las que encontramos en internet de ojuelos, porque la mayor parte de los falsificadores siempre cometen errores. Y cuando alguien hace una creación artística, porque finalmente estas piedras, aunque sean falsas, son creaciones artísticas, abren una ventana al subconsciente y a lo que ha vivido una persona. Entonces, de esta forma, analizamos una por una y vemos con cuáles tienen similitudes o en qué se inspiraron, cuáles fueron sus inspiraciones, ¿no? Entonces, déjame ver cuál es la primera que vimos. Es... Sí, pues aquí tenemos al chacmol, una pieza, un ícono en la arqueología prehispánica. Todos los que han estudiado la arqueología prehispánica conocen muy bien esta posición muy clásica de este tiempo. Y pues efectivamente vemos esa misma posición en no solo una, pero varias de las piedras de hojuelos. Exactamente, mira, yo empecé a conocer este caso hace como unos 15 años, yo creo, tal vez menos, como unos 12 años, que por primera vez alguien me ofreció ver me contó que tenía estas piezas y me las ofreció para verlas, ¿no? Para que le diera mi opinión. Entonces las vi y al examinarlas, pues noté esta similitud repetitiva del chacmol. Creo que tienen 3 o 4 temas fijos que mezclan en muchas ensaladas, pero el principal creo que es chacmol. Entonces, lo que hacen es que copian las imágenes de grandes piezas arqueológicas o de las más famosas o muchas de las más importantes y les dan un toque alienígena, o sea, le cambian la expresión por los ojos almendrados clásicos de los grises, les reducen la boca o les hacen una pequeña modificación. Entonces, este chacmol lo vamos a ver en muchas partes. Se supone que de acuerdo a lo que decían los expertos y todo esto, que también queda pruebas de carbono 14 y demás, que dudo mucho de la corrección, porque una prueba de carbono 14 pues, se requieren hasta materiales radioactivos que no en todas partes se tienen que ir a, creo que en México, no sé si haya un lugar, pero son solamente universidades muy especializadas que tienen este tipo de pruebas, y decían que tiene una datación de 22,000 años, completamente falso Sí. e ilógico, ¿no? Porque si en una universidad de estas encuentran una pieza con 22,000 años, es un foco rojo para el gobierno, para los gobiernos. Incluso si nos ponemos conspiranoicos, pues todo eso se incauta, ¿no? Y no se da a la luz nada, ni una pieza. Pero es como muy paradójico que por mucho tiempo no aparecieron ninguna de estas piezas. Aparece una y aparecen 1000. Sí, de Mismo, repente aparecieron todas. A mí inicialmente la parte que a mí me hizo sospechar un poco fue toda la iconografía excesiva de los grises, los ojos almendrados tan excesivo, porque el estereotipo del extraterrestre es el gris, porque es el estereotipo en todo el mundo, pero sabemos que hay una gran infinidad de presencia extraterrestre de todo tipo. Ese fue el punto donde yo pensé, bueno, aquí tenemos demasiada iconografía del estereotipo extraterrestre. exacto. El fraude está hecho a base de estereotipos prehispánicos y estereotipos alienígenas. Sí. Y te digo, es algo que vimos en esa primera parte, que vamos a ver en muchas de las siguientes piezas, vamos a ver cómo se repite esa misma idea. Si te fijas, todas tienen tres cosas, o el calendario azteca, o el chacmol, o si no, se alcanzaron hasta inspirar en algunas de las estelas egipcias, sobre todo del periodo Amarna, que se corresponde al faraón Akenatón, porque pues, era un señor con la cabeza muy diferente, él, su esposa y sus hijas, ¿no? Entonces, copiaron mucho los escorzos y la forma en la que se retrataba él, con la cabeza de perfil, el cuerpo de frente y la cabeza alargada. Nada más le cambiaron los ojos por los clásicos ojos almendrados de los grises, ¿no? Sí, sí, tenemos una, como dices, es una ensalada de diferentes estilos artísticos y por un lado, una teoría que existe de las piedras de hojuelos es de que son la influencia general en todas las culturas prehispánicas, de que este fue el comienzo y ese es el motivo de por qué se parecen mucho a las piezas mayas, a las piezas aztecas, de que todo esto vino antes, inclusive antes de esta civilización, de que es de antes de la era de hielo.
pero sí es muy extraño porque no vemos este tipo de iconografía y estilos artísticos tan mezclados en diferentes piezas auténticas alrededor del mundo. Ahora, ¿qué me podrías decir de la otra pieza que está muy interesante, que es así como una forma de triángulo al revés? Estos son del Tajín, estas caras sonrientes que son maravillosas. Estas caritas sonrientes del Tajín son de lo mejor que hay en arqueología mexicana, porque por esa época la mayor parte de la expresión artística era hierática, o sea, quiere decir que no tenían expresión. Y estas caritas no solamente no son solamente narrativas, te están transmitiendo una emoción, y eso es un escalón superior en la historia del arte, ¿no? Si tú ves a las personas que viven actualmente en esa zona, todavía conservan esa misma expresión de las caritas sonrientes del Tajín, y es de la cultura totonaca. Entonces, ves la que tienen como antecesor, y no tienen, o sea, copiaron la forma, copiaron la proporción, nunca con la calidad artística que tienen las totonacas, pero ves que no tienen vida, ¿no? O sea, es un clásico gris, pero hecho a la totonaca. Exactamente, sí, es lo que yo también veo. Se ve realmente muy parecido la forma, sí, la composición general. Y pues digo, no es nada más esta pieza, realmente son diferentes piezas, diferentes estilos. Esta pieza que me mandaste de los Olmecas, ¿no? Que es un casco y realmente, o sea, se ve como es un estilo muy parecido. ¿Qué me puedes decir de esta imagen en comparación con los Olmecas, David? Mira, los Olmecas son más o menos 1500 años antes de Cristo, aproximadamente. Es el florecimiento de esa cultura. Es un misterio, o sea, ya en sí la cultura olmeca es un misterio maravilloso. Sí. Eran personas de rasgos africanos, tenían un tipo de cuerpo diferente al que se acostumbraba en Mesoamérica. El tipo de escritura incluso han dicho que es similar al hebreo. Es un misterio válido en sí mismo. Pero pues la composición artística de los olmecas influyó todo Mesoamérica. Digamos que es la cultura de las culturas madre del mundo prehispánico. Y aquí vemos cómo copiaron el estilo de la cabeza. Se ve que el falsificador se ha dado sus vueltas por el Museo de Antropología y ha ido como tomando ideas para tomando ideas, sí, exacto. Exactamente. Entonces ves el casco, ves la cabeza así ovalada con una banda en la frente, y le pusieron ahí unas cuantas ideas donde repetimos, me parece que repetimos al Chacmol. Ojos almendrados y sí. Repetimos consistentemente. Sí, exactamente, Chacmol con un bebé como de alguien, y otra vez un platillo ahí volador. Mira, si hubiera habido esta cantidad de platillos, esto hubiera sido como el aeropuerto de John F. Kennedy de aquella época. O sea, hubiera sido un contacto que hubieran dejado ciudades gigantescas, hubieran dejado una gran civilización. Si hubo algún avistamiento, pensamos que seguramente así fue por esa época, pues no creo que lo hayan visto tantos millones de personas para dejar tantos miles de evidencias y cosas, ¿no? Sí. Si hubiera habido ese flujo y ese nivel de avistamientos, digo que hubiera habido también una gran ciudad. Sí. Y una gran civilización, ¿no? Sí, muy, muy interesante este comparativo, y la próxima imagen que tenemos es interesantísima. A mí personalmente, la primera vez que vi esta piedra de hojuelos, inmediatamente me transportó a esta famosa pintura que es antigua y es una muy famosa para los que estudian la presencia extraterrestre en el arte a través de la historia. Me parece que está en algún lugar en Europa, creo que está en un convento esta pintura. Sí. Y no estamos viendo exactamente lo mismo, pero yo puedo ver muy claramente la influencia artística detrás del autor de las piedras de hojuelos. Si son falsificadas, se ve que hay una influencia artística. ¿Tú qué ves en esta piedra, David? Mira, yo creo que ha sido tanto el flujo de estas piezas que ya hasta debe ser un taller grande de falsificadores. Deben ser bastantes los que lo hacen. Y sí, exactamente, vemos casi como cada creación artística es una ventana que se abre al subconsciente del artista.
y el subconsciente está pues lleno ya de imágenes almacenadas y entonces puedes ver hasta de qué religiones. Yo juraría que los falsificadores son católicos, te lo juraría, Sí. pues por la influencia que ves del pensamiento católico, ¿no? Uh-huh. Seguramente han visto muchas de estas imágenes y han fantaseado sobre ellas y las han recreado y las han vuelto a hacer. Y exactamente, ¿no? O sea, ves esa parte católica. Me parece que la representación de la estrella de David esta de la pintura antigua, y pues ves la representación en la versión alienígena, ¿no? La Sí. versión pseudo alienígena. Y volvemos a ver el chacmol en esta piedra, volvemos a ver esa posición de nuevo. Sí. Sí. Esa obsesión del chacmol, o sea, te digo, chacmol y el calendario azteca son sus principales fuentes de inspiración. Sí, sí, muy interesante, muy, muy interesante. Y pues avanzamos a la siguiente comparación. Tenemos aquí a Akenatón de Egipto, tenemos aquí un jeroglífico, una pintura auténtica egipta que todos conocen, y tenemos ahí la de Ojuelos, tenemos una posición muy parecida, una dinámica muy parecida de idolatría, de los que vienen de arriba. ¿Qué vemos aquí en este análisis? Mira, en la imagen de Akenatón vemos cómo está en adoración al sol, se está ofreciendo flores al sol. Hay algunas imágenes donde está él y Nefertiti también ofreciendo a los hijos al sol. Pero la que tienen aquí, pues si ves la posición de los brazos, la posición del cuerpo, el cuerpo está casi de frente y la cabeza está de perfil. Eso es completamente egipcio. Y también el tipo de ofrecimiento al ser superior, ¿no? Y aquí pues vemos que se han puesto a leer y a buscar en internet a ver que se piratean. Lo triste en todo esto es, creo que el artista bueno, debe mejorar su técnica, pero pues podría hacer artesanías tal cuales, porque son piezas artesanales y artísticas. Podría dedicarse a otra cosa, ¿no? Podría tener un poco más de intención y hacer sus piezas, y pues son mis mismas manos, mismos materiales, como dijera Diego Rivera, y podría tener pues esculturas, a lo mejor cambiar el enfoque, pensar que tal vez sean incluso canalizadas, ¿no? O sea, tanto se debe estar concentrando en el tema que a lo mejor se está conectando energéticamente con alguna entidad que le está dando alguna versión diferente de lo que pasó en la historia, ¿no? Sí, sí, es muy, muy interesante esta imagen, definitivamente. Y finalmente tenemos otra que pues sí es un tema extenso, es muy importante hablar de esto, la piedra donde tenemos un ángel, el componente de los ángeles en la manera en cómo está representado. Yo cuando por primera vez vi el estilo artístico de las alas de las piedras de Ojuelos, yo vi como una influencia barroca mexicana. Me recordaron el emplumado de las alas, me recuerda mucho a los ángeles barrocos de México, de la cultura pues hispana, ¿no? Sí. Y sí tenemos ahí una dinámica interesante. ¿Qué estamos viendo aquí, David? Mira, uno de los grupos más talentosos en cuanto a la creación artística mesoamericana eran los mixtecos. Y en varias iglesias poblanas podemos ver este tipo de ángeles barrocos con estas mismas alas. Y se ve mucho cuando han quitado las últimas capas de pintura, en los conventos aparecen este tipo de imágenes. Y me parece que son maravillosos, ¿no? Pero la composición que tiene esta tablilla recuerda mucho la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo siempre está representada por él en posición de elevarse al cielo o a una realidad superior, y hay ángeles en adoración. Ángeles pensados de manera helenística, o sea, ángeles con alas emplumadas y la nube y todo este tipo de pues sí, de una idolatría muy directa, porque las alas que vemos representadas, por ejemplo, con los Anunnaki, tenemos a los Anunnaki que tienen sus alas, y la idea era de que venían del cielo, de que las alas era como una representación de estos extraterrestres que vienen del cielo, pero no vemos una dinámica directa de idolatría, están llegando, simplemente vemos a los Anunnaki con sus alas nada más. Tenemos una dinámica con las piedras de Ojuelos muy directa, es así como que muy en tu cara. Aquí están los ovnis, aquí están los grises, y aquí están idolatrando, y aquí está el bebé genético experimento, y como que es demasiada dramática las escenas en las piedras.
explícitas y repetitivas. Pero mira, cuando vemos este tipo de alas o representaciones, pudieron haberlas tenido los ángeles, bueno, no los ángeles, los Anunnakis sumeroacadios o los babilonios, o sea, es ahí donde vemos este tipo de representaciones aladas, pero no en una composición tan católica, ni menos hace, o sea, con una fecha de hace 22,000 años, o sea, todo te hace pensar que es una ensalada muy mal armada, que deberían... Sí, O sea, y la pregunta, David, realmente es, ¿por qué hacer esto? Dos cosas. Por un lado, y lo más serio, es la manipulación sistemática e intencional de las semillas estelares, de llevarnos a los buscadores de la verdad por un camino que es incorrecto, pastorearnos hacia ese camino y de repente pues nos explotan la verdad de que son falsas, mucha gente pierde motivación de seguir en estos temas, se dan cuenta que se los estafaron, y por otro lado está la motivación económica, la motivación criminal de querer sacarle dinero a personas y venderles cosas que no son auténticas. ¿Cuál es el motivo, David? ¿Tú qué has descubierto de todo esto? mira, creo que primero vemos muchas personas interesadas, que estamos seguros que vivimos en un pequeño mantel de 2x2 y que la realidad es del tamaño del continente, del planeta, ¿no? Sí, Y que totalmente. sí es cierto que tenemos que abrirnos a esta nueva realidad. Y hay mucha gente que tenemos la apertura para ver cosas nuevas, que estamos listos para experimentar con cosas diferentes, para establecer relaciones en unos niveles superiores de conciencia. Y todos estamos ávidos, ¿no? Entonces creo que esta avidez de conocimiento, esta avidez de pruebas de que somos una humanidad con amnesia y que no recordamos nuestro verdadero origen y que queremos recordarlo, ha sido un terreno fértil para muchos estafadores. Y digo estafadores porque esto, en mi opinión, es un fraude perfecto. En México es ilegal el comercio de arqueología. Puedes tener piezas y tienes que ir ante el INAH y declarar que las tienes, y si el INAH te puede permitir tenerlas como un coleccionista, pero bueno, bajo bastantes condiciones estrictas y una serie de requisitos que debes cumplir, pero debes tenerlas declaradas abiertamente y puestas. Ahora, si tú compras ilegalmente estas piezas, que estas piezas las venden en el mercado y que están en internet, una pieza de estas te cuesta 150,000 pesos. El costo de producción es 2,500 pesos o 3,000 Sí, pesos. sí. Entonces ves una utilidad enorme en esto. Entonces, ¿dónde está o sea, por supuesto que les conviene, si ganan esa cantidad de dinero por pieza, pues les es muy conveniente estarlas haciendo y decir que son buenas y defender esa verdad, ¿no? Y ahora, si tú la compras y te das cuenta que te cometieron un fraude, no puedes demandar, porque en caso de que ganes, vas a perder tu libertad. O sea, me vendieron esta pieza arqueológica falsa, pues ¿por qué comprar arqueología falsa? O sea, la arqueología es ilegal en México, ¿no? Sí. Si es falsa y es una artesanía, pues está bien, o sea, qué cara te la dieron. Pero si es buena, pues te vas a la cárcel. Entonces, la gente a la que estafan con esto no tiene posibilidades legales de defenderse. ¿Y Simplemente. existen casos actualmente estafadores que, o sea, tú sabes de casos de personas que han dado mucho dinero, ¿verdad? O sea, ¿de cuánto Sí, dinero estamos hablando? ¿Qué está pasando, David, en esto? pues mira, yo he sabido de personas que han dado hasta, no sé, hace años daban 30, 40,000 pesos, luego 100, 150,000. Ha ido aumentando ¿Cuánto es exponencialmente. eso en dólares para que la gente alrededor del mundo sepa Más o cuánto es? menos, pues unos, no sé, $8,000 Ocho mil por dólares por una pieza, sí, pues una pieza. es mucho dinero. Es mucho dinero, ¿no? Ahora, si una de estas piezas fuera de verdad, $8,000 Carísima. es un regalo para una Carísima, sí, pieza de y esas. se las estuvieran arrebatando, ¿no? Si Sí, estuvieran autentificadas ya estarían todas en colecciones privadas con la élite global, o sea, la gente más rica se las arrebataría. sí, el mercado negro del mundo, que también es un mercado muy útil. Estas piezas no verían ni la luz ni el internet ni nada, estarían en las colecciones más importantes y no dejarían salir ni una. Entonces, ves que es muy barato para una pieza real y muy caro para una artesanía. Sí. Y muy rentable para un fraude, ¿no? Y también es aprovecharse de la sed de conciencia que tiene Exacto. la humanidad en este momento.
Sí, exactamente, porque sí estamos despertando una gran sed, una gran curiosidad de estos temas por primera vez en la humanidad, por todos los cambios que estamos pasando. Y efectivamente, David, van a haber personas que se van a tomar ventaja de esta sed. Y como muchas veces hemos platicado, yo también creo que somos como, o sea, hablando como una metáfora, ¿no? Como una persona que le dieron un mazazo en la cabeza y que de repente despierta y está tirada en la selva y no tiene identificaciones, ni dinero, ni se acuerda quién es, ni celular. Creo que así como humanidad nos pasó. Yo creo que hay una gran parte de la historia de la humanidad, sobre todo el inicio, que no está claro, que no me convence, que no resulta real. Sí. Pero, y me encantaría encontrar evidencias de que esto es diferente, ¿no? Estoy ávido de encontrarlas y siempre estoy investigando, y bueno, tú sabes que siempre que puedo voy a los lugares de pues, Perú. Sí, sí, estás por todo el mundo, David. Cosas prehistóricas, porque me gusta verlas y saber y Sí. sentir y tener una opinión propia de estas cosas. Y no las busco para negarlas, busco porque me encantaría encontrar una prueba irrefutable y fehaciente de que la historia es mucho más de lo que nos han contado la sociedad bien establecida, ¿no? Totalmente, David, y tocas un punto muy importante, porque esto no se trata de querer creer si son reales las piedras, se trata de querer saber si son reales, porque yo también quiero que sean reales, yo también quiero que ya esté abierta a la luz esta información prohibida, que ha sido prohibida por tanto tiempo, y muchos de nosotros estamos ansiosos, sedientos de que se abra todo esto, entonces yo quiero que sea real, pero no solamente porque quiero que sea real, voy a decidir creer y abandonar mi intuición y mi análisis y lo que mi corazón me dice, porque es más fácil querer creer. Y volvemos a lo mismo, David. Estamos saliendo de la era de las creencias, porque así es como nos han controlado, creyendo cosas, no sabiendo cosas, teniéndole fe a las cosas, no teniéndole intuición a las cosas. Y estamos entrando a esa era de querer saber, no de querer creer, pero de querer saber. E indudablemente vamos a llegar al fondo de esto de las piedras de Ojuelos más adelante. Y también el equilibrio, ¿no? O sea, finalmente el que estas piedras, en mi opinión, no sean, o no creo que sean, no quiere decir que no tengamos un pasado maravilloso y extraordinario que tenemos que descubrir. Por supuesto. Sí, 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 no, por supuesto, David. Las pruebas pruebas reales, ¿no? Pruebas que sean irrefutables, pruebas que podamos usar para despertar a la gente y decirles que nuestra especie tiene un origen más maravilloso del que nos han contado. Muchísimas gracias, David. Te agradezco mucho tu experiencia, tus conocimientos, tu análisis aquí en este video, porque pues todos nosotros queremos saber la verdad, no queremos creer la verdad y queremos siempre llegar a verdades más profundas. Te mando un fuerte abrazo a la Ciudad de México. Muchas gracias. Cuídate mucho, mi querido David. Gracias y saludos a todos. Y este es nuestro video de hoy. Semiestelares, quiéranse mucho, ámense mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sigamos cuestionando todos estos temas tan maravillosos para seguir llegando a verdades más profundas todos juntos. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.